Mi papá era un nahual y pactó con el diablo. Hola gato macabro. Nunca pensé que contaría esto públicamente, pero siento que es momento de sacar a la luz lo que mi familia ha vivido desde hace décadas. Esta historia es la historia de mi papá. Y de cómo un pacto oscuro marcó para siempre nuestras vidas. Mi papá era un nahual. Así lo decían los vecinos, los conocidos y hasta la gente que no tenía nada que ver con nosotros. Todos en el pueblo sabían que algo raro tenía, que no era un hombre común. Desde joven, algunos aseguraban haberlo visto transformarse en un perro negro enorme, parecido a un Rottweiler, con los ojos brillantes y llenos de una furia difícil de explicar. Decían que por las noches merodeaba por los caminos polvorientos, sin dejar huellas, como si flotara sobre la tierra. Pero lo más escalofriante es que nadie se atrevía a enfrentarlo. Incluso los perros del vecindario, que normalmente ladraban a cualquier extraño, se quedaban en silencio cuando él pasaba. Era como si lo reconocieran, o como si les diera miedo. Con los años, se empezó a contar que mi papá había hecho un pacto con el diablo, que una noche, cuando todavía era joven, fue al cerro detrás del pueblo, y llevó una gallina negra, una vela roja y una hoja con su nombre. Nadie sabe exactamente qué hizo allá arriba, pero después de esa noche su suerte cambió por completo. Pasó de ser un hombre con deudas y sin futuro, a ganar una fortuna en el Prodol. Casi 3 millones de pesos. En esa época, era una cantidad que muy poca gente en el pueblo podía siquiera imaginar. De la noche a la mañana, mi papá se convirtió en un hombre rico. Compró terrenos, carros, animales, ropa, relojes, y empezó a comportarse como si estuviera por encima de todos. Pero lo que parecía una bendición pronto se convirtió en una maldición. Porque el precio del pacto no lo pagó él. Lo pagamos nosotros. Mi hermana mayor murió joven, en circunstancias dolorosas y rápidas, como si algo la hubiese consumido desde adentro. Mi mamá desarrolló diabetes y con los años su salud se deterioró gravemente. Mis hermanos y yo crecimos rodeados de deudas, problemas y una sensación constante de que algo oscuro nos seguía. Era como si el dinero maldito hubiera traído consigo una sombra que se fue instalando poco a poco en nuestra familia. Mi papá nunca fue un buen hombre. Era violento, egoísta y cruel. Humillaba a los suyos y a los extraños. Tenía una mirada que podía congelarte. Nunca mostró arrepentimiento por nada, ni siquiera cuando su salud empezó a quebrarse. Y cuando finalmente murió, no se fue en paz. Los primeros meses después de su muerte fueron extraños. Había noches en las que la temperatura en la casa bajaba de golpe, sin explicación. Un olor a huevo podrido, fuerte y penetrante, llenaba los cuartos. Los perros comenzaban a gemir, a esconderse debajo de las camas. Nadie se atrevía a abrir la puerta del patio. Todos sabíamos que era él, mi papá. Él regresaba. Cuando su presencia se sentía más fuerte, mi mamá pronunciaba en voz alta una maldición que había aprendido de su abuela. Era como un conjuro antiguo. Y apenas lo decía, el ambiente cambiaba. El frío desaparecía poco a poco, el olor se esfumaba, y la casa quedaba en silencio. Era la única forma de hacerlo irse. Una noche, recuerdo que estaba en la cocina sirviéndome agua cuando escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, arrastrados, como si un perro grande caminara. Me quedé paralizado. La luz estaba apagada y lo único que veía era la oscuridad profunda del pasillo. No había nadie más despierto. Entonces, vi 2 ojos brillando desde la penumbra. Eran grandes, redondos, como los de un animal, pero con una intensidad que parecía humana. No ladraron, grité, y mi mamá corrió. Pronunció la maldición y en ese instante los ojos desaparecieron. Revisamos toda la casa, patio incluido. No había nadie ni ningún animal. Pero el olor a azufre era tan fuerte que me hizo toser. Con el tiempo, aprendimos a reconocer cuando venía. El aire se volvía denso, pesado, como si alguien invisible estuviera observándonos desde las sombras. Mi mamá decía que mi papá no se había ido del todo porque el pacto que hizo no se rompió con su muerte. Que su alma estaba atrapada. Y que, mientras no pagara lo que debía, seguiría rondándonos. Pero esta historia tiene un detalle que muy poca gente conoce, incluso dentro de nuestra familia. Una tarde, cuando yo era adolescente, mi mamá y mi hermana, la que hoy ya no está, estaban en el patio colgando ropa cuando de repente gritaron. Salimos corriendo a ver qué pasaba y nos quedamos helados. Encima del limonero había una figura luminosa, suspendida en el aire. Al principio pensé que era un insecto con luz, pero al mirar bien, no era ningún bicho. Era una especie de hada. Tenía alas como las de una mariposa, pero su cuerpo era diminuto y perfectamente formado, con brazos y piernas humanas.
Su piel brillaba en tonos azules y negros. Mi hermana, maravillada, dio un paso hacia adelante para verla mejor. Y en ese momento, la figura retrocedió rápidamente, como si se asustara. Luego, salió disparada hacia la oscuridad del fondo del patio y desapareció. Nunca volvimos a verla. Nadie nos creyó. Dijeron que fue una alucinación, una luciérnaga, un juego de luces. Pero todos los que estuvimos ahí sabemos que lo que vimos fue real. Y yo estoy convencido de que esa aparición no fue casualidad. Mi mamá decía que en las casas marcadas por pactos oscuros, a veces se manifiestan otras presencias, no necesariamente malignas, como si fueran advertencias o testigos silenciosos. Después de la muerte de mi hermana, las manifestaciones de mi papá se hicieron más esporádicas, pero más intensas. Una madrugada, uno de mis hermanos se despertó gritando. Dijo que había soñado que un perro negro se subía a su cama y le respiraba en la cara. Otro día, una vecina nos dijo que había visto a un perro enorme salir de la casa a las 3 de la mañana y caminar hacia el cerro. Lo describió exactamente igual que como la gente describía al nahual. Su testimonio nos estremeció. Hoy, después de tantos años, siento que esa sombra aún no se ha ido del todo. Hay días tranquilos, donde todo parece normal. He llegado a pensar que quizá este tipo de pactos no se disuelven con la muerte, sino que dejan raíces profundas que se extienden entre generaciones. Contarte esto, gato macabro, es mi manera de liberarlo un poco. No sé si sirve de algo, pero al menos queda aquí, como testimonio de que hay decisiones que no solo condenan a quien las toma, sino a todos los que lo rodean. Algo que se parecía a mi madre tocó la puerta. Hola gato macabro. Esta historia ocurrió hace unos años, cuando yo tenía 17. Vivía con mis padres en una cabaña, en una zona bastante apartada de los Montes Apalaches. Quienes conocen bien esta región saben que hay una serie de reglas no escritas que la gente del lugar respeta por costumbre, o por miedo. Los Montes Apalaches son un territorio con siglos de historia y leyendas. Luces extrañas entre los árboles, hombres con lámparas que no son humanos, criaturas que imitan voces y figuras que nunca deberían ser observadas directamente. Desde pequeño me enseñaron algunas de las reglas básicas: nunca responder si escuchas que alguien pronuncia tu nombre en el bosque, no correr si sientes que algo te sigue, no mirar con demasiada atención entre los árboles, y nunca, bajo ninguna circunstancia, abrir la puerta de noche si alguien llama con una voz que parece conocida. Esa última regla fue la que casi me cuesta caro. Era una noche fría. Mi madre había salido a visitar a una tía enferma en el pueblo vecino. Mi padre trabajaba de guardabosques y esa noche estaba de turno, así que me quedé solo en la cabaña. Me acomodé en la sala con una manta y el celular, mientras la fogata en la chimenea mantenía la casa cálida. Afuera, el viento se colaba entre los árboles como un lamento lejano. Cerca de la medianoche escuché el primer golpe, en la puerta principal. Me quedé quieto unos segundos. No esperaba a nadie. Caminé despacio hacia la ventana lateral, corrí un poco la cortina y vi la silueta de una persona parada frente a la puerta. No tenía linterna, ni coche afuera. Solo estaba ahí, inmóvil. ¿Quién es?, pregunté. La respuesta llegó clara, como si me estuviera hablando al oído a través de la madera. Soy yo, mamá. Ábreme, por favor. Sentí un escalofrío. Era la voz de mi madre. La reconocí al instante, todo era igual. Pero había un problema. Ella no podía estar ahí. Tardaba más de 40 minutos en regresar desde el pueblo y no tenía auto propio. Me acerqué un poco más a la puerta sin abrirla. ¿Mamá?, dije con duda. ¿Por qué estás aquí? Del otro lado escuché un golpecito más suave, casi como si rozaran la puerta con los nudillos. Ábreme, ya llegué, dijo la voz. Tengo frío. Algo en esa última frase no sonó bien. Era su voz, pero sin emoción, sin el cansancio natural que debería tener después de un viaje largo. Sonaba como una grabación. Decidí grabar con mi celular. Empecé a filmar mientras apuntaba hacia la puerta. Se ve la sombra quieta detrás, sin moverse ni un centímetro. Seguí preguntando. Si eres mamá, dime la palabra clave, dije. Desde que éramos niños, teníamos una palabra que usábamos cuando alguien de la familia llegaba tarde. Era una forma de asegurarnos de que no era un extraño. Silencio. Pasaron unos segundos. Luego, la voz volvió a hablar. Ábreme. No seas tonto. La forma en la que lo dijo me heló la sangre. Mi madre jamás me hablaría así. La voz se volvió un poco más gutural,
como si algo estuviera tratando de imitar a un humano y poco a poco se estuviera deformando. Recordé otra de las reglas de los Montes Apalaches: si algo familiar llama a tu puerta de noche, y tú sabes que no debería estar ahí, no respondas más. No mires por la mirilla. No abras. No hables. Solo espera a que se vaya. Pero cometí un error. Me acerqué demasiado a la ventana y corrí un poco más la cortina. Lo que vi no lo voy a olvidar jamás. La figura tenía la forma de mi madre. Pero su postura era rígida, como una marioneta mal acomodada. La cabeza estaba ligeramente ladeada, y los brazos colgaban demasiado quietos, sin la tensión natural de una persona de pie. Cuando la luz de la lámpara del porche iluminó su rostro, sentí que el corazón se me salía. Era el rostro de mi madre. Pero no parpadeaba. Los ojos estaban muy abiertos, como si fueran dos botones negros clavados en una máscara humana. Retrocedí y apagué las luces de la sala. La voz volvió a sonar, esta vez desde una esquina de la casa, como si la figura se hubiera movido sin que yo la viera. «Ábreme». Después empezó a tocar otra ventana, esta vez con más fuerza. La voz se deformaba más con cada repetición, hasta que ya no sonaba como una persona, sino como algo que intenta hablar. Los golpes duraron cerca de 10 minutos. Luego, silencio absoluto. Llamé a mi madre y me contestó desde la casa de mi tía. Aún estaba allá. No había salido del pueblo. Mi padre llegó a las 2 de la mañana. Revisó la zona alrededor de la casa, pero no encontró huellas. Al día siguiente, le platicé a uno de esos hombres que han vivido toda su vida en estas montañas. Luego me dijo algo que nunca se me olvidó. Eso no era tu madre. Eso era una de esas cosas que andan por aquí. Se acercan a las casas, tocan las puertas y esperan que cometas un error. Si le hubieras abierto, no estarías contándome esto. Dijo que probablemente se trataba de un skinwalker, una de esas entidades que habitan en las zonas boscosas y que tienen la capacidad de imitar voces humanas para engañar a la gente. A veces suplantan familiares, otras veces simplemente llaman por el nombre de las personas. Las historias de desapariciones inexplicables en los Montes Apalaches son comunes, y casi siempre comienzan igual. Alguien escucha una voz familiar, abre la puerta y nunca más se le vuelve a ver. Después de esa noche reforzamos todas las ventanas, pusimos cortinas gruesas y seguimos al pie de la letra las reglas de esta región. Nunca más abrimos la puerta a nadie sin estar completamente seguros. Y sobre todo, nunca más volvimos a ignorar el silencio del bosque cuando cae la noche. La bruja pájaro. Hola gato macabro. Mi nombre es Francesca, y esta historia ocurrió hace varios años, en el lugar donde nací y donde todavía vivo, Ocumare del Tuy, sector La Cabrera, en el estado Miranda, Venezuela. Aquí, como en muchas zonas rurales de mi país, las historias de brujas no se cuentan como simples leyendas. Se cuentan como advertencias. Son parte de la memoria viva de las familias, relatos que pasan de generación en generación. Yo crecí escuchando estas historias, pero nunca imaginé que un día sería yo quien tendría que contarlas, no como un oyente, sino como testigo. Aquella noche comenzó tranquila. Era una de esas noches oscuras, sin viento, en las que el canto de los grillos es lo único. Recuerdo claramente que estábamos dentro de la casa, conversando y terminando algunas tareas del día. Afuera, el porche estaba apenas iluminado por un bombillo débil. Entonces se escuchó un sonido extraño. No fue un aleteo, ni el canto típico de las aves nocturnas. Fue algo diferente, un canto agudo y prolongado, como un silbido. Era un canto que no parecía de este mundo. La primera reacción fue quedarnos en silencio. Aquel canto se repitió, más fuerte, y pude sentir que no era un simple ruido. Salimos al porche para ver de dónde provenía, y fue entonces cuando lo vimos. En la baranda del frente estaba posada una criatura que jamás había visto en mi vida. Tenía el cuerpo de un pavo grande, pero más oscuro, con plumas gruesas que parecían pegadas al cuerpo, como si estuvieran húmedas. Su tamaño era exagerado, y no correspondía a ninguna ave conocida en la zona. Pero lo peor era el pico. Un pico largo, hueco, en forma de embudo, como si estuviera hecho para succionar. Parecía más un instrumento que una parte de un animal. Y sus ojos. Eran ojos humanos. Brillaban con una malicia fría, fija, penetrante. Nos observaba sin moverse, sin parpadear. Mi madre fue la primera en susurrar lo que todos pensábamos: eso no es un pájaro. La gente de mi zona decía que cuando las brujas quieren merodear sin ser vistas, toman la forma de animales, especialmente de aves, para acercarse a las casas,
espiar y, a veces, chuparle la energía a las personas mientras duermen. Por eso su pico tenía esa forma, para chupar. No era raro que algunos amanecieran con marcas moradas en el cuerpo, chupones inexplicables. Era una advertencia: si un ave extraña con ojos humanos se posa en tu casa, no es un ave. El canto volvió a escucharse, casi ensordecedor. No sabría describirlo con exactitud, pero era un sonido que mezclaba un lamento con un silbido agudo, tan prolongado que me dolieron los oídos. La criatura giró apenas la cabeza y nos observó uno por uno. No se movía de su lugar, y eso la hacía aún más aterradora. Era como si el aire no circulara. Los grillos se callaron. Todo quedó en silencio. No recuerdo quién fue el primero que cerró la puerta, pero todo lo hicimos con rapidez. No gritamos. Simplemente sabíamos que algo malo se había posado en nuestra casa. Pasaron unos segundos. Después, escuchamos el aleteo, como el de un ave grande que se impulsa para volar alto. Salimos por la ventana lateral y vimos como la figura negra cruzaba sobre el techo y se dirigía hacia la casa de unos vecinos. En el aire, el canto volvió a sonar como una risa, como si se burlara. Aquella noche no dormimos bien. En los pueblos, cuando un animal extraño aparece de esa forma, se interpreta como un aviso de mal agüero. Nadie se toma estas cosas a la ligera. Al día siguiente, temprano, los vecinos llegaron agitados a contarnos lo que había pasado. Nos dijeron que esa misma ave se había posado sobre el techo de su casa, y que varios hombres del sector habían salido con palos y machetes para atraparla. Según ellos, le dieron una paliza entre varios. La criatura chilló con un sonido horrible, y aunque lograron herirla, escapó volando hacia el monte, perdiéndose entre los árboles. Hasta ahí, la historia podía parecer un simple susto colectivo. Pero lo inquietante fue lo que ocurrió unas horas después. Una vecina que vivía más abajo, apareció cojeando, con un brazo vendado. Dijo que se había caído en la madrugada, pero su historia no convenció a nadie. Coincidía demasiado con la hora en que el ave fue atacada. Los rumores comenzaron de inmediato: ella era la bruja pájaro. Había estado espiando a los vecinos transformada en esa criatura, y al ser descubierta y herida, había tenido que huir para no ser atrapada. Desde ese día, esa mujer nunca volvió a aparecer. Desapareció de la noche a la mañana. Y, curiosamente, nunca más se volvió a ver un ave igual en la zona. Para mí, aquella experiencia fue más que un simple susto. Hay cosas que no se deben ignorar. Una visita así no es casualidad. Las brujas que toman forma de animales no lo hacen para entretenerse, lo hacen para espiar, para alimentarse, anunciar desgracias. Desde esa noche, cada canto extraño en la oscuridad me pone en alerta. También quiero dejar algo claro, porque es importante. No todo animal que se acerque en la noche es una bruja. En los pueblos, a veces la superstición hace que se ataque a animales inocentes que solo buscan refugio o comida. Y eso está mal. Pero las brujas tienen señales muy claras. Ojos con mirada humana. Tamaño anormal. Deformaciones evidentes. Comportamientos inusuales. Si una criatura así se posa en tu techo o tu porche, no lo ignores. Ciérrate. Protégete. Y no la enfrentes como a un animal común. En muchas regiones de América Latina, las brujas no aparecen montadas en escobas ni vestidas de negro. A veces, llegan con alas, ojos humanos y un canto que hiela la sangre. No todas las aves nocturnas son lo que parecen. Algunas, simplemente, están de paso. Pero otras, vienen con intención. Y cuando eso ocurre, más vale cerrar puertas, ventanas y rezar en silencio. Porque lo que canta en la noche, a veces, no tiene plumas. Tiene pactos. Cuando mi hija recordó algo que no vivió. Relato escalofriante sobre vidas pasadas. Hola gato macabro. Quiero contarte algo que me sigue dejando una sensación entre escalofríos y ternura profunda. Mi hija acababa de entrar al kinder. Era su primer semana y todo estaba lleno de esa emoción típica de los niños. Una mañana, mientras le acomodaba el moñito de su cabello frente al espejo, me dijo algo que me dejó helada. Mami, me acuerdo cuando tú y yo jugábamos en el kinder. Al principio pensé que hablaba de cuando íbamos juntas al parque o jugábamos a la escuelita en casa. Así que le respondí naturalmente, sí, mi amor, cuando eras más chiquita. Pero ella me miró con una seriedad y me dijo, no, en otro kinder. Uno que tenía jardín. Tú y yo jugábamos allá. Pero yo me quedé dormida. Y ya voy en este kinder. Me quedé en silencio. No supe qué contestar. La forma en la que lo dijo no era como cuando los niños inventan cosas.
Lo dijo con la calma y la seguridad de quien recuerda un hecho real. En ese instante, un escalofrío me recorrió. Verás, cuando yo tenía su misma edad, fui a un jardín de niños que tenía un enorme patio con flores. Ahí conocí a una niña que se volvió mi mejor amiga. Jugábamos todos los días, compartíamos lonches y nos escondíamos entre los rosales. Pero a mediados del ciclo escolar, nos dijeron que estaba enferma. Tiempo después, mientras estábamos en clase se quedó dormida. Había muerto de leucemia. Murió como un suspiro que se apaga. Mientras veía a mi hija con su uniforme, repitiendo que se había quedado dormida, sentí que el aire en la habitación se volvió más pesado. Era como si por un momento se hubiera abierto una pequeña ventana al pasado. En los días siguientes, mi hija volvió a mencionar ese otro kinder en diferentes momentos. A veces en el auto, a veces jugando sola. Siempre describía el jardín con detalles que coincidían exactamente con el que yo recordaba, un árbol grande en medio donde comíamos galletas. Nunca le había hablado de mi infancia. Ella simplemente lo sabía. Una tarde, decidí probar algo. Saqué un viejo álbum de fotos que mi mamá guardaba. En él había imágenes de mi infancia en ese kinder, yo con mi uniforme, el árbol en medio del patio, incluso una foto grupal con mi amiguita, la que falleció. Se llamaba Ana. Puse las fotos frente a mi hija sin decirle nada. Su mirada se iluminó al ver la imagen del jardín. Ese es, dijo, señalando el árbol. Lo perturbador fue cuando señaló la foto grupal y tocó con su dedito la carita de Ana. Esa era yo. Se me hizo un nudo en la garganta. No supe si llorar de miedo, de nostalgia, o de ambas cosas al mismo tiempo. Desde ese día no volví a sacar el tema frente a ella. Con el tiempo, dejó de hablar de ese kinder. Y continuó su vida como cualquier niña normal. Pero cada vez que la veo correr entre flores o dormirse profundamente, no puedo evitar recordar esas palabras. No sé si fue una coincidencia o una imaginación infantil, pero en lo más profundo de mi corazón, sentí que por un instante, la niña que una vez perdí como amiga, había regresado de alguna forma, a través de mi hija. Los niños que ven lo que los adultos no. Hola gato macabro. Quiero compartir algunas experiencias que viví como maestra de preescolar y primaria. A lo largo de los años he escuchado cosas que me dejaron helada y que, por más que intente encontrarles una explicación lógica, siguen rondando en mi memoria. La primera experiencia fue con una niña de 3 años. Un día me contó que su hermana, de 5, la había despertado en la noche para que jugaran. Al principio pensé que tenía miedo por la oscuridad, pero no era así. Me explicó que no quería jugar con su hermana porque ella le había dicho que jugarían a los muertos, y que la iba a empujar por las escaleras para que se fuera con su abuelita al cielo. Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. La manera en que lo dijo era demasiado seria para su edad. Otra ocasión, una niña de Kinder 2, de 4 años, se acercó a mí, me tocó la panza y le dio un beso. Pensé que era simplemente porque hasta ahí alcanzaba con su estatura. 2 días después, su mamá se acercó y me dijo: «Maestra, felicidades. Mi hija me contó que estás embarazada». Le respondí que no era cierto. Entonces pensó que se refería a otra maestra, pero tampoco. Me explicó que su hija a veces decía cosas fuera de lugar. Cuando volví a tener clase con la niña, le pregunté por qué había dicho eso. Su respuesta me dejó sin palabras. Me dijo que yo tenía un bebé en la panza y que ese bebé le hablaba a ella. Tiempo después, efectivamente, descubrí que sí estaba embarazada. La tercera experiencia me marcó profundamente. Una madre se me acercó para preguntarme quién era la niña de colitas y zapatos rojos, que siempre estaba en los vestidores. Al principio creí que se refería a alguna alumna, pero me dijo que su hija y otra niña sentían miedo, porque esa figura las observaba en silencio. Tenía los ojos muy grandes, nunca los cerraba y no llevaba ropa para cambiarse. No entendí de qué hablaba hasta que, un día, una maestra entró al baño de los vestidores y salió pálida. Dijo que había visto a una niña con coletas y zapatos rojos, pero que se esfumó en mi cuestión de segundos. Más tarde, un trabajador de intendencia nos contó que desde hace mucho se decía que una niña así se aparecía en esa zona. Yo nunca la vi, pero varias personas aseguraban haberla encontrado ahí. La última historia es de un alumno de primero o segundo de primaria. Decía que no quería venir a la escuela porque dejaba solo a Chucho en su casa. Pensamos que era su hermano, hasta que comenzaron a aparecer marcas extrañas en su cuerpo. Un día llegó con arañazos en la espalda. Dijo que había sido Chucho, que se había enojado porque lo había dejado solo. Después apareció con una mordida,
luego con más arañazos. Siempre repetía que era Chucho. Cuando hablamos con su madre, nos dijo que él era hijo único, que no tenía hermanos y que no conocían a ningún Chucho. Días después, el niño me contó que su mamá le había dicho que dejara de inventar, que ese tal Chucho no existía. Pero él insistió. Decía que lo veía en la casa, que siempre se escondía para que su mamá no lo encontrara. Con los años, he escuchado a muchos niños hablar de abuelos fallecidos que los visitan, de amigos invisibles que parecen demasiado reales y de presencias que los adultos no vemos. No sé si son simples coincidencias, imaginación infantil o algo que va más allá. Lo único que sé es que, cuando uno trabaja con niños, escucha cosas que te hacen cuestionar la línea entre este mundo y el otro.